Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo se realiza el análisis morfológico de los adverbios. Para empezar tenemos que tener clara cuál es la definición de adverbio, aunque eso no es algo que se vaya a pedir en el análisis morfológico, pero bueno, por tenerlo claro, sabemos que el adverbio desde el punto de vista sintáctico, tal y como dice nuestro libro de la editorial Sansi, es el núcleo del grupo o sintagma adverbial, también que puede modificar a otras categorías sintácticas, por ejemplo a los adjetivos, como aparece ahí, ¿no? Acabó sumamente enojada. Ahí el adverbio sumamente modifica al adjetivo enojada. Y también puede funcionar como adjunto periférico en las oraciones. ¿De acuerdo? Esos son los adverbios temáticos o ditópicos, pero este asunto se trata en los vídeos de sintaxis de la oración simple. Bueno, el adverbio desde el punto de vista semántico, ahí tenemos las definiciones, pues tiene un valor semántico representativo o referencial, porque puede ser un elemento deístico, cuando decimos allí, ahora, nunca, y puede funcionar incluso como conector textual, cuando lo utilizamos en ese sentido, como por ejemplo en los conectores además o entonces, son adverbios. Desde el punto de vista informativo tenemos adverbios que funcionan como tópicos, es decir, como una especie de conectores introductores de la oración para presentar la información como conocida por el hablante. Ahí tenemos ejemplos, cuando se usa cualquier adverbio como tópico, pues va separado por comas del resto de la oración y lo que hace es eso, introducir la información del resto de la oración. Esto lo vamos a tratar con más profundidad en los vídeos que tenemos en este mismo canal sobre sintaxis. Y la otra opción es que pueden aparecer como adverbio de foco. Ahí van a funcionar casi como conectores oracionales y a presentar la información como desconocida, ¿vale? Pues es algo que también hay que tener en cuenta y que sirve para el análisis de la morfología del adverbio. Pero vamos a lo que nos interesa y es que los adverbios desde el punto de vista morfológico son invariables, es decir, carecen de flexión, aunque en determinadas variedades del español pueden presentar sufijos apreciativos, es decir, pueden incluso tener un morfema parecido al de grado, podemos decir ahorita o ahoritita, incluso podemos decir muchísimo y aparecen, ¿no? Esas pequeñas variaciones, pero que en realidad no suponen una variación de grande morfemática como las de género o como las de número. Esto sí que nos interesa, que es la clasificación de los adverbios según su naturaleza gramatical. Para explicarlo he cogido este cuadro de nuestro libro de texto de Sansi, que divide los adverbios en adverbios léxicos y adverbios gramaticales. Esto sí que es algo que hay que decirlo cuando estamos analizando morfológicamente un adverbio. De todas formas, ahora al final del vídeo veremos un ejemplo, ¿vale? Entonces, pues los adverbios léxicos son los habituales, esa clase abierta a la creación e incorporación de cualquier tipo de forma adverbial. Tenemos ahí ejemplos: bien, temprano, deprisa, y en estos se incluyen los adverbios terminados en mente. Ya sabéis que prácticamente de cualquier forma adjetival se puede formar en español un adverbio terminado en mente. Y luego los adverbios gramaticales sí que son una clase más cerrada
y es un listado, ¿no? Un listado que tenemos que controlar, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, los adverbios demostrativos, que serían aquí, ahí, allí, ahora, así, que están relacionados con los demostrativos, con los pronombres y adjetivos demostrativos. Luego tenemos los identificativos o referenciales, que expresan referencias temporales y espaciales, antes, después, encima, debajo. Luego tenemos los indefinidos, que indican una cantidad sin expresarla, algo, sin concretarla, perdón, algo, demasiado, suficiente, guardan relación, como dice ahí, con los cuantificadores. Luego tenemos los adverbios relativos, que forman parte junto con los pronombres y con los adjetivos de los relativos. Ahí tenemos los ejemplos: cuándo, cuánto, cómo y dónde. Y por último, como sucede con esa categoría de palabras con los relativos, se pueden convertir en interrogativos y exclamativos, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos: cuándo, cuánto, cómo y dónde. Bueno, pues esta clasificación sí que hay que saberla, porque es algo que tenemos que especificar cuando tengamos el análisis morfológico de un adverbio. Y a continuación vamos a ver la otra clasificación, que es la tradicional, que también debemos controlar, que es la clasificación de los adverbios según su significado. Bueno, pues ahí los tenéis. En primer lugar tenemos los adverbios de cantidad, que expresan, como su propio nombre indica, cantidad, grado, intensificación. Pueden modificar a un adjetivo o a otro adverbio, y en ellos distinguimos los indefinidos, los gradativos, algunos de los terminados en mente y algún tipo de locución adverbial como las que pone en el ejemplo. Si decimos a mares o a todo pulmón, pues son equivalentes a decir un adverbio de cantidad, un adverbio equivalente a muchísimo, etcétera, ¿vale? Pero no hay que especificar más que si son, en cuanto a su significado, si son de cantidad y nada más, ¿vale? En segundo lugar tenemos los adverbios de lugar, como su propio nombre indica, expresan lugar. Aquí entran los que hemos llamado antes demostrativos: aquí, ahí, allí, acá, allá, etcétera. Y los que están indicando cualquier tipo de localización: delante, detrás, adelante, atrás, etcétera. En tercer lugar tenemos los adverbios de tiempo, que expresan valores temporales muy fáciles de reconocer, por ejemplo, el interrogativo cuándo, o ayer, hoy, mañana, recientemente. También pueden implicar duración o frecuencia, y ahí tenemos ejemplos de varios de ellos, ¿no? Estos están relacionados con los que vienen a continuación. De hecho, podrían formar parte de la misma categoría y no sería ningún error clasificarlos con los que vienen ahora después, que son los de aspecto. A continuación tenemos los adverbios de modo, ¿vale? Entonces, en este grupo tenemos el demostrativo así, y luego todos los que pueden indicar cualquier tipo de modo, ¿no? Bien, mal, regular, mejor, algunos de los acabados en mente, como aparece ahí en la diapositiva, y la mayoría de las locuciones adverbiales. En penúltimo lugar, tratamos los adverbios de afirmación y negación, pues como su propio nombre indica, tienen ese significado de afirmar o negar. Ahí tenéis algunos ejemplos, podríamos haber puesto unos cuantos más, porque cualquier adverbio invariable que te esté indicando en la oración afirmación o negación, pues es clasificable de esta manera. Y por último tenemos los adverbios de duda y de posibilidad, que al igual que los de afirmación y negación, pues lo que están indicando es eso, la duda o la posibilidad.
como ese quizás, acaso, o igual, probablemente, posiblemente. Podríamos haber puesto algunos más, puesto que no es una categoría cerrada. Estas categorías de los significados de los adverbios no son categorías cerradas, ninguna de ellas, pero creo que con esos ejemplos es suficientemente ilustrativo y son los que vienen en nuestro libro de texto. Hay que hacer una mención especial a los adverbios acabados en mente porque son la clase más numerosa de los adverbios, es además una clase abierta y se forman casi sobre cualquier adjetivo del español. Solamente una apreciación, que conservan la tilde si el adjetivo sobre el que se forman la tiene. Entonces el adjetivo fácil, por ejemplo, tiene tilde, pues fácilmente la tiene. Otro apartado especial son los adverbios adjetivales, es decir, adverbios directamente derivados de adjetivos. Si son adjetivos, van a realizar la concordancia de género y número, pero si no lo son, se quedan inmovilizados en masculino y singular y por lo tanto no tienen flexión. Fijaos en este ejemplo. Si decimos las lentejas saben raro, raro no está calificando a lentejas, porque concordaría con lentejas en género y número. Es un adverbio adjetival y funciona como complemento circunstancial de modo, ¿no? En cambio, si decimos las lentejas saben raras, ahí es un adjetivo, no es un adverbio, puesto que concuerda en género y número con lentejas y funciona como complemento predicativo. Esto de los complementos predicativos lo tenemos estudiado en otro de los vídeos de este mismo canal sobre sintaxis. Y terminamos con las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son expresiones fijas constituidas por varias palabras juntas que equivalen a un adverbio. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, para reconocerlas, se pueden sustituir por adverbios terminados en mente, como por ejemplo a diario, pues se puede sustituir por diariamente. Y aunque sean varias las estructuras sintácticas que las conforman, aunque puedan constar de varias palabras, funcionan, se analizan como si fueran un solo adverbio, ¿vale? Entonces vamos a ver ejemplos de locuciones adverbiales y veréis cómo son equivalentes siempre a un solo adverbio y se pueden reconocer muy fácilmente y analizar muy fácilmente, entendiéndolas como una expresión única. Aquí las tenéis, aquí tenéis ejemplos. Por ejemplo, una locución adverbial formada por preposición más artículo más sustantivo, ¿no? A bocajarro, de reojo, en secreto, a pedazos, a gatas, a la fuerza, a primera vista, a grito pelado, de una vez, o a ciega, a oscura, a lo grande, a la larga, con grupos nominales directamente, fijaos, montones. Dice, te quiero horrores. Eso originariamente es un sustantivo, horror, en plural. Pero decir te quiero horrores es equivalente a decir te quiero muchísimo. Sería un adverbio de cantidad. ¿Lo veis? O acto seguido, que quiere decir, es el equivalente a después. Sería un adverbio de tiempo, ¿no? O incluso esquemas coordinados, ¿no? Con conjunciones más tarde o más temprano, ni más ni menos. Bueno, pues todo eso son locuciones adverbiales y como estáis viendo todas son equivalentes a un adverbio solo. Bueno, pues una vez visto esto, hay que saber qué es lo que se pide en el análisis morfológico de un adverbio. Bueno, pues cuando tenemos un adverbio delante de una palabra que es un adverbio o una locución adverbial, simplemente hay que decir su clase según su significado. Es decir, si es de cantidad, de lugar, de tiempo, de frecuencia, de modo o manera, de afirmación, negación, duda o posibilidad. De tal forma que lo tenemos bastante fácil. Esos son los adverbios léxicos. Si alguno fuera adverbio gramatical, simplemente hay que especificar si es interrogativo, exclamativo o relativo. Y luego tener en cuenta que podría aparecer algún adverbio utilizado como foco o como tópico, ¿de acuerdo?
pero eso es algo más secundario, ¿vale? Lo importante es el primer punto, que sea adverbio de identificarlo si es de cantidad, de lugar, de tiempo, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. Ayer, el ejemplo que viene en nuestro libro de texto de la editorial Sansi, ayer invitó aquí a todos sus compañeros, incluso algunos que le eran muy hostiles. Bueno, ayer es adverbio de tiempo, aquí adverbio de lugar, incluso pues está utilizado aquí como una especie de conector que presenta la información como desconocida, por lo tanto es un adverbio de foco y muy adverbio de cantidad, de tal forma que lo tenemos muy sencillo. Bueno, pues terminamos aquí el vídeo, os dejo enlaces como siempre a otros vídeos que puedan ser de utilidad de este mismo canal. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda no tenéis más que preguntármela a mi correo electrónico o ponerla dejarla en los comentarios debajo de este vídeo y nada más, nos vemos en el siguiente.